Crece la preocupación de algunos legisladores estadounidenses ante la actual escasez de personal médico. De acuerdo con el último reporte de la Administración de Servicios y Recursos de Salud, se necesitan 17,000 médicos primarios. Esta escasez de doctores se vive especialmente con mayor agudez en las comunidades latinas y afroamericanas. The Latino population has a lot of very specific healthcare challenges that aren't necessarily felt with other demographics. For example, Hispanics in the state of Texas are more than twice as likely to be obese than non-Hispanic white children. 50% of Latino children will develop diabetes in their lifetime. Houston is where the United States is going to be within the next few decades. A mí hace 13 años me diagnosticaron con cáncer y recuerdo que era una médica que no era latina, pero ella me envió un correo electrónico diciéndome que tenía cáncer, que sacara una cita para mi cirugía, pero ni siquiera me lo explicó. Diabetes es común en mi familia, también la hipertensión y mi abuelo que falleció de un ataque de corazón. Esas cosas sí me da miedo. Muchas veces las personas que hablan español no se atreven tal vez a buscar ayuda porque las personas tal vez no creen que puedan encontrar recursos en español. As the fastest growing population in the United States, we will need Latinos to be able to fill doctor roles and healthcare professional roles, just naturally with the way that our demographics are changing in the United States. No hay médicos latinos suficientes. Desafortunadamente, en los Estados Unidos somos 6% los médicos hispanos. En Texas un poquito más alto, 11%. A medida que va pasando el tiempo, la población hispana va creciendo, pero la población de médicos hispanos no está creciendo. Y conseguir un médico hispano es muy difícil porque casi aquí no hay. Es como buscar una aguja en un pajar. Nunca he preguntado por qué no hay más médicos hispanos. Nunca, la verdad que no se me había ocurrido preguntar eso. Pero sería bueno preguntar. Crecí en una comunidad donde estábamos en bajos recursos. Mis hermanos tenían ataques de asma y nos tocaba ir al hospital, pero me recuerdo que a veces también a mí me tocaba de vez en cuando tratar de entender lo que me iba diciendo el doctor para trasladar a mi mamá. Yo tenía como 8 a 10 años. Ellos trataban de explicármelo como en palabras como yo de niña poder entender, pero también a veces se me olvidaba yo la palabra en español, entonces yo solo me quedaba viendo y yo digo, creo que tiene problema aquí aquí. La comunicación en medicina, para ser tú un buen médico, puedes tener un plan excelente, pero si tú no lo puedes comunicar, no vas a lograr que el paciente se adhiera a ese tratamiento o a ese plan. Cuando tú vas a un consultorio de un médico americano, ellos se conectan con una compañía que se llama intérpretes. Lo que tú le has dicho a la traductora no le dice. Yo el inglés medio que lo entiendo. Entonces yo la escucho a ella. No puedo entender porque no me lo está diciendo todo. O cuando la doctora dice algo, tampoco me lo dice completo. There is a correlation that if you have a Latino doctor, that they're going to take care of Latino patients better. It is very important that we do have Latino doctors treating Latino patients because of the implicit bias that exists in society. It's real easy to say, your weight is up. You need to lose weight. You need to take your pills. And I said, have you ever stepped in the shoes of some particularly Latinos? You're up at 6 o'clock. Well, you're at work at 6 o'clock. And you work all day, manual labor. It's hot. And
You get whatever food is there. Mis papás han tenido que pasar por muchas adversidades en su vida. Mi papá trabaja como manejador de bus y mi mamá trabajaba como mesera, creo que desde que llegó a este país, y después ya recientemente se hizo general manager del IHOP donde trabaja ella. Y yo soy la mayor, entonces todo he vivido yo con ellos. Nosotros cuando ellos recién llegaron y había nacido, yo dormíamos en un apartamento de una recámara en el piso porque no teníamos el dinero. A veces pasaban como días de no ver a mi papá porque le tocaba trabajar como 2, 3 trabajos. De vez en cuando, por ejemplo, en mi familia era más como nos tocaba pagar renta o nos tocaba ir al doctor. Y mayoría del tiempo, por ejemplo, si mi mamá estaba enferma, ella decía, no, tengo que ir a trabajar, no importa. Ella, aunque estuviera con una fiebre de 104, todavía se iba al trabajo porque a veces el sistema médico es más como un privilegio que un derecho. Mis hermanitos también sufrieron mucho de asma cuando eran chiquitos. Todo lo del polvo, todo el mold y todo eso, fueron ellos muy exposed to that y no les ayudó mucho en el asma. Mi más grande motivación de estudiar medicina siempre ha sido mi hermanito. Mi hermanito Ethan, cuando él nació, como unas 2 semanas después, se le había cerrado el intestino pequeño. Y entonces todo lo que consumía se lo vomitaba de regreso. Y nos dicen, es capaz que se vaya a morir. Y viendo toda esa experiencia, siempre se ha quedado conmigo. Creo que son todas esas cosas, recordándome por qué quiero estudiar medicina, recordando de mi familia, teniendo ese apoyo, que me ha ayudado todavía a motivarme a continuar a estudiar medicina. I've always loved to learn. I always valued education. It's been important to me since I was a little girl. My parents were born in Sináparo, Michoacán, in Mexico. And my dad started working in the fields in Arizona. Well, I think for myself, I never imagined that I could be a doctor. I didn't see doctors around me. And growing up in East Oakland, California, it's a very rough neighborhood, a lot of violence and poverty there. Thinking about I want to be a doctor, it's hard for it to happen in places like that. The medical schools don't have the amount of scholarships and the endowments for people to go in. And so that's one, many Latino students don't want to put themselves in debt for that amount of money, don't qualify for those loans, and frankly, many of them are discouraged when they go to undergraduate to be able to get a pre-med degree because many people will tell them, you're not going to be able to afford to go to medical school. The cost, I think, is a big barrier for Latinos to pursue medicine. Medical school is extremely expensive. I think the average debt is $200,000, $250,000. I'm not really exactly sure, but it's a lot. My parents haven't paid for anything since I left high school in terms of my school or anything like that. So I kind of found my own way. And so they don't know how much it costs, but I'm in a lot of debt. I think that it took me a little longer to get into medical school because I was trying to work and do classes and volunteer and do the research and all of these things at the same time because I didn't want to stop working to focus on school. It was a very scary step. I don't know how to describe it. There's a lot of pressure. Medical school is a very long process that can be very expensive. Considered our healthcare education was really not built around a consideration of having a Latino population or a Latino student body. So mostly, of course, designed for those that are English speakers from the United States. If you have a family that doesn't have access to a lot of resources, and that can indeed create a huge barrier for kids to make a decision to go to medical school. Yo soy estudiante de primera generación. Primero mi familia ir a la escuela, a la universidad y a la escuela de medicina. Y ha sido un proceso súper difícil porque he tendido que aprender muchas cosas solas. Y aunque tengo el apoyo de mi mamá y mi papá, todavía hay unas cosas que ellos no saben porque
no estudiaron acá. Por ejemplo, en la escuela de medicina veo los muchachos que sí tienen padres que son doctores ya y digo, wow, ya quisiera yo tener ese conocimiento porque yo vine no entendiendo nada. Creo que eso es porque buscamos tener como una mentor. Por ejemplo, eso es lo que es doctora Caldas por mí. Por la Asociación Médica de Estudiantes Latinos tenemos un programa que se llama MedConnect. Y entonces en ese programa básicamente te pregunta, ok, ¿qué tipo de mentor quieres? ¿Cómo qué especialidad? Y a mí, como yo quiero ser pediatra, entonces me dieron a doctora Caldas. Y doctora Caldas ha sido maravillosa. Me ha ayudado mucho aunque tener ese apoyo latina, también para servir como una motivación de ser parte de ese 6% de acierto más grande. Hola, doctora Caldas, ¿cómo está? ¿Cómo está? En verdad. Pasa adelante. Actualmente soy la presidenta de la Asociación Hispana de Médicos de Houston. Desde que nació la asociación hemos dado becas a estudiantes de medicina. Los estudiantes de high school no terminan la educación, no saben que hay becas para estudiantes de minorías que vienen de minorías. Sus padres no han hecho educación de college. Se gradúan y prefieren empezar a trabajar. No tienen mentores. Entonces, en el 2018 empezó un programa de mentoría a estudiantes de medicina con el objetivo de que ellos pudieran identificarse con un médico semejante a ellos, y no solamente con estudiantes de medicina, también con estudiantes de high school, y tener un modelo de cómo ejercer una profesión, ayudarlos, motivarlos, inspirarlos, demostrarles que ellos pueden lograrlo, que si quieren lo pueden lograr. I didn't really have mentors in my life kind of asking me, what are you going to do with your life, or trying to guide me on that path. So I felt like by the end of college, I was a bit lost. When I was applying to medical school, I met Mi Mentor, which is a national mentoring organization. The program is kind of run and led by doctors who have a similar story to me. They're first generation, nobody helped them, so they struggled. Once I connected with them and I started the medical school readiness program, it just made such a difference. I applied to medical school twice. So the first time I didn't get in, but the second time I got in. And I think Mi Mentor had a lot to do with that. Having mentors that help us and then turning around and helping other people, it will create a ripple effect. But I don't think we'll be able to see it for a few decades, I think. Y lo otro que también me parece muy, muy importante es que los latinos en el área de salud no estamos en el liderazgo, no estamos en posiciones de liderazgo, no estamos en los boards, no estamos en las políticas que se ejercen sobre salud. Estamos llegando, pero estamos llegando despacito y no al nivel que la población hispana está creciendo. Entonces yo creo que este es un problema multifactorial de educación, de aceptación de que somos una población que está creciendo y que somos minoría, pero estamos siendo mayoría. It's a complete market failure in terms of healthcare. You have to make sure policies change and systems change and communities change, and all of that doesn't happen overnight. I'm hopeful that it's heading in the right direction. I think we're slowly going to get there with more Latino doctors. It'll take time. 2 weeks ago, I started residency here at Baylor, and it's been great. It's been fantastic. Aunque estén difíciles los exámenes, aunque esté costosa esta carrera, solo ver la gratitud que tienen estos pacientes, nadie se los quita, y es algo que quiero continuar haciendo. Ver un paciente irse y decirme gracias, mija, por ayudarme, por estar aquí,
eso no se lo puede quitar a nadie. Eso es una bendición. Y eso es lo que me motiva a seguir. Quiero ser médica para poder darle voz a mis pacientes y tratar de ayudarlos. Para nosotros como familia, ella es un ejemplo de perseverancia. Como familias de inmigrantes sabemos que un hijo se te gradúe en este país no es fácil. Y verla alcanzar sus sueños, al querer ser un ejemplo para las otras personas como hispanos, de decirle, yo sé que no es fácil, pero tampoco es imposible. Lo que sí tenemos son sueños y aspiraciones de llegar a hacer grandes cosas en este país y no hay nadie que nos las pueda quitar. Love you. Love you, mami. Muchas gracias, Sofi. Tienes mucho por delante. Una responsabilidad muy grande. Sí.